Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Algunos tenemos una opinión demasiado elevada de nosotros mismos y algunos otros pensamos demasiado mal de nosotros mismos. Pero todos pensamos demasiado en nosotros mismos, ¿no les parece? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Hoy estamos profundizando en grandes verdades acerca de la humildad. Y me llama la atención saber que pensar mal acerca de nosotros también puede ser orgullo. Sí, el orgullo en su esencia es una preocupación exagerada por uno mismo. Y puede tomar dos formas: una preocupación por lo grande que uno es o una preocupación por lo insignificante que uno es. En cualquier caso, el centro sigue siendo uno mismo, lo que significa que estoy mucho más preocupado por mí mismo que por Cristo mi Salvador. Y la esencia de la vida cristiana es ser liberados de esa esclavitud. ¿Significa eso apartar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Él? Exactamente. Cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, se siente la libertad en sus palabras. Una libertad de esta obsesión implacable de cuestionarnos. ¿Qué estoy logrando? ¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Soy mejor que otros? Sea cual sea su forma, el orgullo es un gran destructor. Por el contrario, la humildad que refleja la semejanza de Cristo resulta ser una liberación maravillosa. Por eso debemos buscarla y cultivarla activamente en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo hacerlo en el mensaje de hoy. Por favor, acompáñanos abriendo tu Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, a la vez que continuamos con el mensaje Nueva Humildad. Aquí está el pastor Colin. Nadie se salvará por ser una buena persona, una persona moral, o por defender principios elevados. Así que cada vez estoy más convencido de que este tema de la humildad es crucial para el efecto que tendremos en este mundo, así como para nuestro crecimiento en la vida cristiana. Estoy convencido también de que una de las cuestiones más importantes que tenemos que abordar y sobre la que tenemos que luchar y en la que tenemos que crecer es esta cuestión de cómo se puede mantener altos principios y al mismo tiempo ser humildes. Si pudiéramos lograrlo, la gente nos pondría mucha más atención. Quisiera plantear ahora 3 preguntas muy sencillas mientras regresamos a la primera carta de Pedro. La primera, muy obvia, es que ¿qué es la humildad? Es muy importante que entendamos lo que es y lo que no es la humildad. En segundo lugar, ¿por qué es tan importante? Y Pedro tiene mucho que decir sobre esto. Y en tercer lugar, ¿cómo podemos cultivarla? Así que comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es la humildad? Y para esto quiero aclarar lo que no es la humildad, para eliminar confusiones y abrir el camino hacia una comprensión más clara de la verdad. Entonces, ¿qué no es la humildad? En primer lugar, la humildad no consiste en negar los dones que Dios nos ha otorgado. Esto es muy importante, pues no tiene sentido que una persona bendecida por Dios con talentos intente convencerse de que carece de ellos. Negar lo evidente no es humildad, sino insensatez. ¿Qué sentido tiene que alguien que ha sido dotado por Dios de brillantez intelectual intente convencerse de que es un tonto? No tiene sentido tergiversar la verdad. Humildad no es negar la verdad sobre lo que Dios nos ha otorgado. No es darle la vuelta a la realidad. No hay nada espiritual en menospreciar las capacidades que Dios nos ha dado. Eso no es humildad. En segundo lugar, la humildad tampoco consiste en exagerar nuestras fallas y defectos. Existe una forma de orgullo invertido. Así como algunos se miran al espejo y dicen, soy increíble. Otros lo hacen para decirse, soy un desastre, no sirvo para nada. En otras palabras, una actitud exageradamente negativa hacia uno mismo, como decir, soy un desastre o no sirvo para nada, también es una forma de orgullo, porque sigue estando enfocada en uno mismo. Tanto una autoestima inflada como una autoestima deprimida tienen el mismo problema en su raíz, una obsesión con uno mismo.
Puedes estar obsesionado con tu propia grandeza, como tú la percibes, o puedes estar obsesionado con tu propia pequeñez, como tú la ves. Pero en ambos casos caemos en la misma trampa, una vida centrada en nosotros mismos. E insisto en que esa es la raíz del orgullo. Y entonces, ahora, ¿qué es la humildad? La humildad es, en primer lugar, una liberación de esa terrible preocupación por uno mismo. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. No se trata de negar nuestros dones y capacidades, sino de negar ese impulso natural de vivir centrados en nosotros mismos. A menudo vivimos como si nosotros fuéramos el centro del mundo. No importa si es el yo pequeño que se lamenta diciendo no puedo hacer nada, o el yo grande que proclama puedo lograrlo todo. En ambos casos estamos atrapados en el mismo problema. Pensamos demasiado en nosotros mismos. La humildad en esencia es ser liberados de esa obsesión. Cuando entendemos esto, descubrimos una gran verdad. Esta vida no se trata de si soy grande, pequeño o si estoy en el medio. Se trata de que Dios sea glorificado en mí. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Esta es la esencia misma de lo que significa ser un cristiano. Y creo que C.S. Lewis vuelve a ser muy útil al señalar que el camino de la humildad consiste realmente en librarse de la preocupación por uno mismo y no en negar los dones. Lewis dijo lo siguiente, y creo que es muy atinado. Dios desea que el ser humano deje de centrarse en su propia valoración personal. Dios prefiere que una persona se considere a sí misma como un gran arquitecto o poeta y luego se olvide de ello, en lugar de obsesionarse con pensar que es malo en algo. La verdadera humildad no consiste en negar lo bueno que Dios ha hecho en nosotros, sino en ser liberados de la obsesión en torno a nosotros mismos. Así que cuando alguien te felicite por algo que has hecho bien, el verdadero camino a la humildad no es responder, «Oh, no, en realidad no fue gran cosa». No, eso es falsa modestia. La respuesta humilde es dar gracias a Dios, reconocer su gracia en tu vida y luego seguir adelante sin quedar atrapado en la autocomplacencia. Es cuando empezamos a pensar si realmente soy muy bueno que el orgullo comienza a echar raíces en nuestro corazón. La humildad es verdaderamente algo maravilloso porque es una liberación de esa terrible preocupación por nosotros mismos. En segundo lugar, es un hermoso reflejo del carácter de Jesús. A veces pensamos en la humildad en términos de nuestras faltas y pecados, diciendo, «Oh, tengo muchos pecados, tengo muchas faltas, así que debo estar siendo humilde». Jesús no tenía pecados ni defectos, y aún así fue el modelo perfecto de humildad. Él tenía todos los dones y caminó en humildad. La belleza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo se manifiestan en su humildad. El orgullo nunca es atractivo. Es más, fue el primer movimiento de rebelión en el interior de Satanás. Fue la primera chispa de pecado en el corazón de Eva, cuando quiso ser más de lo que Dios había ordenado. Andrew Murray lo expresa de una manera muy hermosa. Él dice, la humildad es ser revestidos con la hermosura y la dicha misma de Jesús. Así como Cristo glorificó a Dios tomando forma de siervo, nosotros encontramos nuestra verdadera gloria en servir a otros. Ahora bien, si eso es la humildad, ¿por qué es tan importante liberarnos de la preocupación por nosotros mismos y reflejar el carácter de Jesús? Observemos lo que dice Pedro en este pasaje. Él presenta 4 razones que muestran por qué la humildad es crucial en nuestra vida cristiana. Número 1. Dios resiste a los soberbios, como vemos en el versículo 5. ¡Qué declaración tan fuerte! Dios se opone al soberbio. Recuerda que Pedro está escribiendo a creyentes, a discípulos de Cristo. Podríamos esforzarnos con toda nuestra fuerza en servir al Señor, pero si el orgullo contamina nuestros corazones, nuestros esfuerzos serían estériles. Si Dios mismo se opone a lo que intentamos hacer,
¿qué esperanza nos queda? Dios no soporta ver el orgullo en sus hijos, y la arrogancia nos hará caer bajo su disciplina paternal. En segundo lugar, Dios da gracia a los humildes. Esto es importante porque ahí hay una afirmación extraordinariamente positiva. Dios concede su gracia a los humildes. Hay una frase que usan las personas: el dinero genera más dinero. De manera similar y más importante, la humildad atrae más expresiones de la gracia de Dios a nuestras vidas. En otras palabras, el orgullo cierra la puerta al crecimiento espiritual, pero la humildad abre la puerta a que la gracia de Dios se multiplique en nuestras vidas. A los humildes Dios le da paciencia, a los humildes Dios le da paz, a los humildes Dios les da mansedumbre. El fruto del Espíritu crece en el terreno de la humildad. Así que Dios da gracia a los humildes. Así es como ocurre el crecimiento espiritual en el cristiano. La semejanza a nuestro Señor Jesucristo aumenta y se multiplica en el terreno de la humildad. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero si ese terreno no es fértil, ¿cómo podría crecer algo en él? Y entonces, en tercer lugar, Dios los exaltará como lo afirma en el versículo 6. Pedro dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. He aquí una maravillosa promesa mientras Dios nos va guiando por los difíciles senderos de la vida, con todas sus decepciones y frustraciones y cambios inesperados. Él tiene un propósito incluso en nuestras pruebas. Nuestra tarea es confiar y humillarnos bajo su poderosa mano. A su debido tiempo, Él nos levantará. Es una promesa maravillosa. Y en cuarto lugar, Dios cuida de ti, como lo vemos en el versículo 7, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. De hecho, en el texto original de Pedro, todo esto forma parte de una sola oración. Humíllense, echando su ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. En otras palabras, la manera en que nos humillamos es echando nuestras ansiedades sobre Él. Hay una conexión muy profunda en esto. Fíjate que el orgulloso es quien piensa que todo depende de él. Yo tengo que hacer que las cosas sucedan. Todo lo que me afecta está en mis manos. Es el orgulloso quien piensa así. Y por supuesto, en cuanto empezamos a creer que todo depende de nosotros, acumulamos una gran carga de preocupaciones. Pero es el orgullo lo que nos hace pensar que todo depende de nosotros. Recuerda lo que dijo Jesús. ¿Y quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Lo que te sucede está en última instancia en las manos de Dios. Así que si quiero tratar correctamente con mis ansiedades, el primer paso muchas veces es enfrentar mi orgullo. Porque fue el orgullo el que me llevó a pensar que todo dependía de mí. Y fue esa falsa sensación de responsabilidad absoluta lo que me llenó de ansiedad. Pero si me humillo y reconozco que en definitiva lo que pasa en mi familia, en mi iglesia, en todas las cosas que me preocupan, está en las manos de Dios, entonces seré libre de mi ansiedad. Mientras el orgullo me causa ansiedad, la humildad dice: Señor, todo está en tus manos. Yo lo deposito en ti y en ti voy a confiar. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Humildad, el cual forma parte de una serie más larga titulada 10 claves para entender la vida cristiana. Si alguna vez te pierdes un mensaje o deseas explorar nuestra creciente biblioteca de enseñanzas bíblicas, puedes visitar abrelabiblia.org y descargar cualquier mensaje, así como suscribirte a nuestro podcast o al canal de YouTube. Ahora regresemos al mensaje. Con ustedes, el pastor Colin. Y entonces, y por último y brevemente, ¿cómo podemos cultivar la humildad? Fíjate en que la humildad no es algo que simplemente sucede, más bien se trata de una elección intencional. Pedro dice en el versículo 5, revístanse todos de humildad. Lo ilustraré con una imagen muy sencilla que todos pueden entender.
Te levantas por la mañana, te das un baño y entonces te enfrentas a la primera gran decisión del día. ¿Qué me voy a poner? Vas a tu armario y seleccionas entre las cosas que hay ahí y dices, bueno, hoy me pondré esto. Ahora Pedro está diciendo que es exactamente así como debes pensar sobre este tema, que hay una elección intencional de vestirse de humildad. No es algo que simplemente sucede solo. Es una elección intencional, personal, es un enfoque de vida. La ropa, siendo lo más visible de nosotros, simboliza cómo debería ser nuestro testimonio, humildad visible. Así como sería absurdo usar un abrigo grueso en la playa bajo el sol, es también absurdo declararse seguidor de Cristo y actuar con orgullo. No puedo elegir las circunstancias de mi vida, pero puedo elegir la manera en que respondo a ellas. Y entonces, cuando miro cada día el armario de mi vida espiritual, sé que allí cuelgan los harapos de la prepotencia, la autopromoción y el interés propio. Y Pedro dice que dejemos esos harapos y nos vistamos de humildad. Haz que esa sea tu actitud intencional para toda la vida. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo debemos humillarnos para tomar estas decisiones intencionales? Creo que hay un par de asuntos en el versículo 1 que son útiles aquí y vamos a echarles un vistazo mientras llegamos a una conclusión. Recuerda de dónde te sacó Dios y recuerda de dónde te ha traído. Y veo eso en la forma en que Pedro abre todo este pasaje. Él dice, testigo de los sufrimientos de Cristo. Aunque podría haber dicho testigo de la resurrección, Pedro al decir testigo de los sufrimientos de Cristo, realmente se está abriendo intencionalmente a lo que sucedió cuando vio los sufrimientos de Cristo. Él lo negó. Pedro no esconde su pasado, más bien nos recuerda esta referencia justo al principio como diciendo, miren, no estoy parado frente a ustedes como alguien que nunca ha fallado. Todos tenemos nuestros fracasos y yo ciertamente puedo recordar los míos. Pero mirar hacia atrás no se trata de un ejercicio de autocondenación, de repasar nuestros viejos pecados. Más bien lo hacemos porque es valioso para nosotros ver hasta dónde nos ha traído la gracia de Dios. Por eso a lo largo del Nuevo Testamento constantemente se nos insta, recuerda quién eras. Incluso Pedro lo hace en esta misma carta, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Él describe de manera muy clara hasta dónde nos ha traído la gracia de Dios. Dios los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estabas en tinieblas y eras ignorante de la verdad de Dios. Antes no habías recibido misericordia, pero ahora sí has recibido misericordia. Antes eras culpable del pecado y no había nada que pudieras hacer al respecto, pero ahora has sido perdonado. Eras un extranjero del pueblo de Dios, pero encontraste un camino de entrada por la gracia y la misericordia de Dios. Quiero decir, piensa en lo que eras, ignorante, culpable, extranjero. Así éramos todos, tinieblas, sin misericordia, fuera del pueblo de Dios. Pero Pedro, escribiendo a los creyentes, les dice, recuerden de dónde los ha sacado la gracia. Y si alguna vez dudas de eso, hazte estas preguntas. ¿Por qué hay personas que conoces y amas que no entienden la verdad de Dios, pero tú sí? ¿Cuál es la razón? ¿Qué te hace tan inteligente? ¿Qué te hace tan especial? Porque tus pecados están hoy perdonados y los de otras personas que tú amas aún no lo están. ¿Por qué tú ya eres ciudadano del cielo y otros que viven en tu calle no lo son? ¿Cómo es eso posible? La única respuesta es por la gracia y la misericordia de Dios. Punto final. Esa es la única diferencia entre tú como creyente y alguien que aún está fuera. Mira hasta donde te ha traído la gracia y luego mira hacia donde te llevará. Esto realmente fomenta la humildad. Oye eso, si te pararas frente al Gran Cañón o ante los Alpes suizos, empiezas a ver la vida y a ti mismo desde una perspectiva totalmente nueva. Bueno, aquí hay una mejor manera de verlo. Mira la gloria que está por ser revelada. Eso es lo que hace Pedro en el versículo 1.
al entrar en todo este tema. No solo fue testigo del sufrimiento de Cristo, sino que dice, seré partícipe de la gloria que va a ser revelada. En la increíble misericordia de Dios, Él tomará una persona ordinaria como tú y como yo, y cuando nos vea seremos como Él. Y la única explicación de cómo Dios pudo hacer eso en una persona es su gracia. Como dice el viejo himno, sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Oremos juntos. Padre, confesamos el pecado del orgullo. No lo confesamos a la ligera, porque sabemos que lo odias y te pedimos que nos des la gracia de revestirnos de humildad. Enséñanos a caminar humildemente contigo, Señor. Nos postramos ante tu presencia, reconociendo que no tenemos nada que no hayamos recibido de ti. Tu gracia y solo tu gracia es la explicación de todo lo bueno que hay en nuestras vidas. Por eso levantamos nuestros corazones de manera humilde y agradecida ante ti. Y te pedimos que cada vez más nos liberes de un mundo egocéntrico para que vivamos vidas centradas en Dios por tu gracia y para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy hemos recibido un recordatorio muy útil, y es que si queremos experimentar la bendición del Señor, necesitamos asegurarnos de ser humildes. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Humildad, el cual forma parte de nuestra serie titulada 10 claves para entender la vida cristiana y que está basada en un estudio del libro de Primera de Pedro. Si te has perdido alguno de los programas de esta serie, puedes escucharlo en línea visitando abrelabiblia.org. Y como saben, nos gusta recomendar recursos en Abre la Biblia, recursos que le puedan ayudar a nuestros oyentes a animar su caminar con Cristo. Y uno de estos recursos es un folleto titulado 5 maneras de beneficiarse de la Cena del Señor. Colin, ¿podrías por favor contarnos más acerca de este recurso? Claro que sí. Hoy en día hay muchas personas que no tienen una comprensión clara de lo que significa la Cena del Señor. Para algunos es simplemente un ritual que hacemos en la iglesia. Pero no podemos olvidar que el Señor Jesús nos mandó a celebrar la Cena del Señor en memoria de Él. Hay algo que Él quiere hacer en nuestras vidas a través de la Cena del Señor. Creo firmemente que cuanto más entendamos el significado y la importancia de la Cena del Señor, más beneficio vamos a sacar al practicarla. Hemos elaborado un folleto breve que te ayudará a beneficiarte más de la práctica de la Cena del Señor. Y digo que es breve porque puedes leerlo en unos 8 minutos. Y el propósito de que sea así tan corto es para que puedas compartirlo con otras personas o incluso convertirlo en un recurso disponible a tu iglesia. Gracias, Colin. Este folleto, 5 maneras de beneficiarse de la Cena del Señor, está disponible en abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. ¿Con cuáles pecados luchas en tu vida? ¿Qué pecados o debilidades tú esperarías encontrar en una comunidad cristiana auténtica? Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos las respuestas a estas preguntas.